que sí hay estos hombres abiertos a la cultura de inclusión, empezando por las mujeres y después todas las orientaciones, preferencias, edades que tenemos que incluir. Mucho de lo que hemos comentado, más allá de ser lo correcto, pues también hace sentido en la parte de negocio. Entonces, el ver que fue cuestión de minutos cuando yo empecé a recibir las aprobaciones y felicitaciones, y eso me enseñó, Pili, a no quedarme callada y a impulsar al equipo de levantar la mano porque hay más personas allá afuera que están dispuestos a escuchar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos en nuestras redes Publimetro MX y Nueva Mujer. También por vernos en publimetro.com.mx. Soy Pili Presa y les presento a mi invitada. Ella es Corinne García y ella es líder de la cultura de inclusión en Oracle México. ¿Cómo estás, Corinne? Hola Pilar, buenos días, muy contenta de estar aquí contigo. Yo también estoy muy contenta de tenerte y de que nos compartas. Primero quisiera empezar con los principales retos que tuviste que enfrentar para empezar a trabajar esta inclusión dentro de Oracle México. Yo creo que uno de los principales retos es primero entender qué necesitábamos, ¿sabes? ¿Qué estábamos buscando? El entender pues justo qué es la inclusión y de ahí empezar a revisar pues qué políticas teníamos, qué prácticas teníamos, a dónde queríamos llegar. Y fue un trabajo en equipo que ha ido evolucionando y que se ha ido también flexibilizando. ¿Sabes? No puede ser algo rígido porque es algo que también va evolucionando muchísimo. Entonces, esa flexibilidad es súper importante. Entonces, trabajarla con un equipo tan grande, una comunidad tan grande como la que es Oracle, es súper importante. Aprender a escuchar. La escucha activa y la observación activa fue algo que, bueno, he aprendido a lo largo de estos años en Oracle y ha sido una experiencia hermosa y gratificante porque me ha permitido ver cosas más allá de mi propia realidad, ¿sabes? Entender que cada persona tiene una historia diferente, los antecedentes, lo que cada persona le puede aportar a cada proyecto es increíble e ir sumando más personas para tener más perspectivas, porque no lo podía hacer yo solo desde mi perspectiva, sino necesitaba también sumar a más personas y escuchar y entre todos crear. O sea, es un trabajo en equipo súper importante. Y también pude escuchar en la reunión que tuvimos previamente, donde estabas tú presente, donde nos compartiste tu experiencia, esta parte de el primer reto, ¿no? De ir a las oficinas de los directores hombres, uy, me van a escuchar, me van a aceptar. Y afortunadamente tuviste una respuesta favorable de los hombres, que también es bien importante destacar que sí hay estos hombres abiertos a la cultura de inclusión, empezando por las mujeres y después todas las orientaciones, preferencias, edades que tenemos que incluir. Puedo decirlo por diferentes conversaciones en las que he estado que sí estoy en un espacio privilegiado, ¿sabes? Y es importante reconocerlo. Y puedo compartirte un poco lo que ese día les comentaba, era, pues yo estaba nerviosa, no sabía qué esperar, ¿sabes? Al momento de dar el clic me sudaban las manos, dudaba, revisaba el mail, si, ¿sabes? Si era coherente, si hacía sentido, porque también es importante que haga sentido el negocio. Y obviamente todos estos prejuicios que también yo tenía de, pues no sé si los hombres van a abrazar esta causa como yo esperaba y como el resto del equipo, porque es un equipo inmenso el que hay atrás de todo esto, en el que hay hombres y mujeres, pero al final el ir a tocar esas puertas de la mayoría de líderes hombres, sí tenía yo ese prejuicio y esa preocupación de, bueno, sí apliqué en ese momento el, pues no pierdo nada, ya ver qué resulta. Y como dices, fue una gran sorpresa. Y de ahí algo que me llevé fue de antes dudar tanto de estas iniciativas que yo estaba impulsando, que estábamos impulsando todo el equipo. ¿Sabes? Esos nervios, esa duda de, híjole, ojalá sí lo apoyen, porque más allá de mucho de lo que hemos comentado, más allá de ser lo correcto, pues también hace sentido en la parte de negocio. Entonces, el ver que pues la mayoría de los hombres, de verdad fue cuestión de minutos cuando yo empecé a recibir las aprobaciones y felicitaciones, yo decía, "Ah, fue como Navidad, ya sabes, o sea, fue algo fabuloso en ese momento y eso me enseñó, Pili, a no quedarme callada y a impulsar al equipo de levantar la mano porque hay más personas allá afuera y voy hablando de, o sea, en Oracle, en la organización, pero también allá afuera donde están dispuestos a escuchar.
o que ni siquiera saben de lo que estamos hablando y necesitan entender y comprenderlo. Entonces, para mí esa fue una súper lección de la importancia de seguir compartiendo, levantar la mano, no quedarnos calladas, el pedir y explicar el por qué. Y mientras todo haga sentido, al día de hoy puedo decirte que afortunadamente no he recibido un no de alguna propuesta que hemos trabajado. ¿Cuál fue el detonante que te llevó a ti a empezar a pensar, tengo que meter este programa de Victoria 147, que es una plataforma que empodera principalmente mujeres? ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué fue lo que viste en la empresa que dijiste, tenemos que meter esto? Mira, algo importante de esto, un poco lo que ese día también se compartía, fue que Maribel dos Santos, nuestra directora general, esta iniciativa surgió justo a inicios de la pandemia y ella empezó a tener, pues obviamente como todos, muchas reuniones en Zoom, y empezó a ver justo pues las dificultades que las mujeres estaban atravesando, de que la mayoría se volvieron todólogas y todólogas de sí, el trabajo, pero maestras, enfermeras, psicólogas, no sé, para entretener, ¿sabes? De todo. Entonces, obviamente el poner eso, o sea, la balanza estaba muy, o sea, no era un tema equitativo en el sentido de, inclusive con sus propios tiempos. O sea, ellas mismas no tenían ese balance. Y entonces, si de por sí es un reto, pues la pandemia, lo que vivimos todas, se exponenció muchísimo. Entonces, de ahí empezó a surgir la preocupación y empezamos a ver cómo las mujeres ellas mismas se estaban relegando de estos espacios y la visibilidad que se había ganado la estaban perdiendo. Entonces, la importancia de impulsarlas y sentir que también tenían ese apoyo. Y mucho fue trabajar en el tema de ver el tema de la confianza, porque obviamente como mujeres normalmente buscamos prepararnos el doble o triple. ¿No? Pues necesitas leer muchísimo para sentirte segura para participar en el foro que sea, desde una junta pequeña hasta hablar en público. Entonces, pues el tema de ya no tener ese momento para poder prepararte, entonces para muchas también implicó un tema de pues empezar a perder un poco su confianza. Entonces de ahí fue que dijimos, algo necesitamos hacer porque pues no podemos dejar las cosas como están y que siga retrocediendo todos los avances que pues en general habíamos tenido y en la organización también. Entonces por eso fue que nos dimos a la tarea justo de entender dónde estábamos, qué necesitábamos y de ahí el buscar pues a un experto que también nos pudiera apoyar para armar un programa como el de Women in Business. ¿Tienes resultados en números, sí, resultados de la empresa en productividad, en efectividad, en eficiencia, después de haber Mira, aplicado y después de haber apoyado a estas mujeres? algo súper importante de este programa, Pili, y a ver, para compartirte, o sea, en 4 años hemos lanzado 5 generaciones. La primera generación, y estoy súper orgullosa y feliz, fue mexicana. O sea, lo lanzamos en México y gracias al éxito tan grande que tuvo el programa, lo pudimos lanzar en el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, en estas 5 generaciones hemos llegado a más de 1,500 mujeres y uno de los resultados que ha sido muy gratificante es que el 52% de las mujeres que han pasado por este programa, que se han certificado, han sido promovidas en los últimos 3 años. Y aquí es importante entender algo, Pili, que algo que hizo muy especial este programa fue que un poco lo que les contaba, no estaba hecho para un nivel específico, ¿sabes? No lanzamos el programa solo para líderes de cierto nivel en la organización, sino que queríamos que todas las mujeres que quisieran participar lo hicieran. ¿Y por qué recalco el que quisieran participar? Porque no todas querían, Pili. ¿Sabes? O sea, algo importante. Digo, dentro del programa una de las cosas que buscábamos era pues impulsarlas y que siguieran teniendo este espíritu de mejora, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, pero conforme a sus planes y sus estrategias. No podíamos asumir que todas querían lo mismo. Entonces, por eso uno de los temas que se trabajaron era, ¿cuál es tu plan de carrera? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que, sabes, cuál es tu propia definición de éxito? Porque el éxito, que es bien difícil, no es el que las demás personas nos imponen, sino aquello que es para nosotros importante. Entonces, puedo comentar que así como hubo muchísimas mujeres que se sumaron, también hubo otras que dijeron, no quiero esto ahorita, a lo mejor más adelante, y otras que se sumaron después, ¿no? Y otras que participaron en el programa y que algunas abiertamente dijeron, sí, yo quiero ser directora, yo quiero ser manager, y otras que dijeron, yo no quiero. Entonces, a veces la importancia de escucharnos y escuchar a nuestra gente y de no presionar, sino que ayudar a que puedan generar ese camino y que definan ellas qué es lo que quieren.
Y la ventaja también del programa al estar abierto a tantos niveles, bueno, más bien a todos los niveles, porque había mujeres que apenas era su primera experiencia laboral y en las mismas sesiones estaba nuestra directora general Maribel Dos Santos, ¿no? Y así se fueron sumando líderes a lo largo de Latinoamérica en las demás generaciones, lo cual enriquecía muchísimo la conversación. Y algo también que necesitamos como mujeres es trabajar la visibilidad de mujeres en puestos de liderazgo. ¿Sabes? El que tengas a mujeres que te inspiren y que te sumen y que tengas referencias para decir sí se puede y yo puedo llegar ahí. O sea, yo puedo compartirte algo rapidísimo para no cortarte la No, palabra, no, no, venga, pero venga. yo te puedo decir que en mi experiencia, cuando yo entré recién a Oracle, la cabeza de legal de Oracle a nivel mundial era mujer, ¿no? Nuestra CEO, Safra Katz, es mujer. En ese entonces no estaba Maribel todavía en este puesto, pero yo las veía y mi prejuicio en ese momento fue, no, para estar en ese puesto, seguro ni casadas y sin hijos, ¿sabes? Fue mi prejuicio. Y a los pocos años que tuve la oportunidad de conocer a la General Counsel, y me empezó a platicar su historia y su trayectoria y su familia y sus hijos y sus nietos, para mí fue algo espectacular en ese momento. Me abrió los ojos a un mundo infinito de posibilidades. ¿Sabes? No cerrarme a no, para estar en esos puestos necesitas renunciar a todo. Y obviamente siempre que tomas una decisión renuncias a algo más, ¿sabes? Pero ahí entendí yo que sí se puede. Y eso fue hace como 11 años, ¿no? Entonces, esta parte de tener un programa que permitiera tener esta visibilidad de todos los niveles en los que están las mujeres dentro de la organización y dónde puedes llegar, también le abrió los ojos a muchas mujeres que estaban empezando o aquellas que a lo mejor ya llevaban un rato de su trayectoria y que tampoco lo veían. Entonces, para mí eso también era un tema de inspiración y súper importante de seguirlo pues impulsando y dándole visibilidad. Totalmente, y esto que estás diciendo es bien importante porque se acerca el 8M y entonces todas las empresas empiezan a sacar campañas pro mujer y sí, qué bonito, pero realmente cuántas de ellas están implementando un programa y están haciéndolo en la práctica y en el ejemplo. O sea, ahí está tu directora general, ¿no? A nivel mundial, ahí está la directora de México, de Latinoamérica, la presidenta, ¿no? Ahí estás tú. Entonces sí, o sea, creo que lo más rescatable aquí es que Oracle no solo está haciendo una campaña mediática de coyuntura porque viene el Día de la Mujer, no, o sea, sí hay una congruencia en de verdad hacer la diferencia, que yo creo que hoy es lo que estamos enfrentando. O sea, sí, está muy bonito el discurso y por algún lugar debemos empezar, pero ya es momento de que todos vayamos a la práctica, como lo están haciendo ustedes. Sí, es súper importante, Pili, y el trabajo en equipo. Al inicio hablábamos de la importancia de trabajar en esto también con los hombres, porque al final del día sí hay muchas mujeres en puestos de liderazgo que están abriendo puertas, pero pues la mayoría siguen siendo hombres. Entonces la importancia de subirlos al barco, el que ya muchos lo están haciendo, están apoyando, aquellos que a lo mejor no lo hacen, a lo mejor es por lo que comentábamos de, a lo mejor todavía no lo entienden, no lo conocen y entonces acercarlos también a todo este tipo de eventos, de información, también ayuda a acelerar eso. Entonces, un poco lo que les decía, que es el tiempo de, no es el tema de mujeres contra mujeres ni de mujeres contra hombres, sino mujeres y hombres trabajando, impulsando, pues este tipo de iniciativas para lograr un cambio de raíz. Porque si pensamos en hacerlo en lo individual o solo nosotras, no ocurre, somos equipo en todos los aspectos de la vida, ¿sabes? No solo en el espacio laboral. Entonces, la importancia de, pues, hacer esa sinergia e impulsarlo. La verdad es que, o sea, yo he tenido en mi carrera, creo que he tenido más jefas mujeres, lo cual para mí fue, creo que una gran ventaja por tener esas imágenes, pero también he tenido hombres que me han impulsado y que me han llevado más allá de lo que hasta de lo que yo veía, ¿sabes? Hacia dónde iba. Entonces, el tener estos, pues, hombres liderando e impulsando y apoyando también hacen una gran diferencia. Y creo que muchas mujeres líderes, Maribel también en diferentes foros lo ha mencionado, el que ha tenido grandes hombres en su vida que también la han guiado y la han impulsado. Entonces, creo que también es
momento de darnos esa oportunidad entre todos y seguir trabajando, porque si dejamos o si esperamos que alguien más haga las cosas y se genere el cambio, va a tardar muchísimo más a que si hacemos nuestro granito de arena, ¿sabes, Pili? O sea, con algo que hagamos, suma. Totalmente, Sumar. Y mira, ahorita escuchándote acerca de hombres y mujeres, ¿no? O sea, sí, yo soy muy fiel creyente de que cada uno de los géneros tiene sus características y tiene sus fortalezas y sus debilidades. O sea, yo no puedo negar ni ponerme a discutir acerca de la fuerza física de los hombres, porque físicamente son más fuertes, sus músculos son diferentes, sus hormonas son diferentes. Pero también reconozco la capacidad de las mujeres de sanarnos, sí, de apoyarnos cuando estamos en una red, de ser esta empatía, ¿no? De ser esta parte suave sin dejar de lado que también podemos ser muy fuertes, ¿no? Pero sí creo que esta habilidad de la mujer de conciliar, de sanar, de maternar, no nada más a sus hijos, también es una fortaleza que hoy en día está siendo muy valorada en las empresas y que está también dando resultados porque se trabaja mejor, se vive mejor, se convive mejor. Totalmente, Pili. Y el tema de empatizar, o sea, llevar la empatía a otro nivel y entender que, pues, uno, la importancia de no tomarse las cosas personales. Este libro que me encanta de los 4 acuerdos, ¿sabes? Súper chiquito, que creo que el que practiques por lo menos uno de ellos, dos, o sea, creo que te lleva muy lejos. El tema de no tomarte las cosas personal. Y a mí me ha servido mucho también entender que luego no sé cuál es la historia detrás de las personas, no sé por lo que están pasando. Obviamente siempre cuidando el respeto entre todos y es mucho lo que buscamos en Oracle, o sea, poner esta línea de respeto y ante el respeto todos trabajamos increíble, pero también entender que todos y todas pasamos por situaciones totalmente diferentes. El que podrás ver a una persona que está sonriendo y no sabes si está pasando por un tema familiar de salud delicado, a quienes está cuidando, ¿no? O sea, todos estos trabajos y estas actividades adicionales que realizamos más allá del trabajo, porque el trabajo pues es un componente de nuestra vida. Entonces, hay muchas cosas que no vemos. Entonces, el tratar de empatizar desde ese lado, el tratar de escuchar, bueno, y el observar, ayuda muchísimo a que justo estos ambientes de trabajo permita que las personas se sientan más tranquilas, el que puedan ser las personas ellas mismas en el ámbito de trabajo. Y sabes, eso genera justo esta cultura inclusiva y diversa. O sea, es por consecuencia, ¿sabes? El cuidar qué es la cultura que buscamos y que queremos para que las personas justo se sientan a gusto y tan a gusto que puedan ser ellas mismas y dar lo mejor de sí, ¿no? Safra Catz justo siempre hace referencia a que lo importante es que te sientas tan auténtico y tan bien tú en tu espacio de trabajo que puedas entregar todo de ti, ese 100%, sabes que te sientes cuando estás a gusto en algún lugar y puedes ser tú, puedes dar todo. Entonces es la parte importante de pues generar esos espacios donde nuestra gente se sienta así. Y es importante definirlo, justo lo que al inicio de la conversación decíamos de, bueno, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Y de ahí partir. Y rápidamente, querida, pues ya se nos acaba el tiempo. Hablando contigo a nivel personal, en esta trayectoria, en tu carrera exitosa, ¿cuál fue el reto más importante y cómo lo venciste? Hablando de género. Yo misma, ¿sabes? Esta duda que yo tenía de mí. Te puedo decir que, o sea, sí tuve muchas mujeres líderes, o sea, jefas mías directas que eran fabulosas, lo cual también me dio muchísima confianza, pero al inicio en esos espacios donde pues, me tocaba estar, donde había solo hombres, el levantar la voz, a veces me llegó a pasar el dudar de si lo hacía o no. ¿Sabes? El dudar de si hago una pregunta o no, porque sí me pasaba el pensar, híjole, ¿qué tal que es una pregunta que no hace sentido y que es tonta? ¿No? Eso llegué a pensar. Hasta que entendí, y es algo que he buscado impulsar mucho en mi equipo, ninguna pregunta es tonta. Al final del día necesitamos entender todo para poder dar nuestra opinión y ayudar a que el negocio siga. ¿Sabes? Entonces, el reconocerme, el entender que sí estoy preparada, que sí lo estudié, el que me llegó a pasar que creía que yo no estaba preparada y de repente asistía a foros y escuchaba lo que la gente decía y yo decía, pero eso sí lo sé, ¿sabes? Entonces, trabajar en esta confianza,
este síndrome que de repente se nos aparece, el del impostor, la impostora, creo que es importante trabajarlo. Y creo que ese fue mi reto, Pili, porque algo que te compartía también, el aprender a levantar la voz y a no quedarme callada. Creo que a raíz de esas primeras experiencias en donde dudaba y me ponía nerviosa, para mí el decir y trabajar en mí de, sí estoy preparada, le he echado muchísimas ganas, he trabajado muchísimo, he estudiado muchísimo, por algo estoy donde estoy. Nadie me, no sabes, no fue un dedazo, no fue una recomendación, sino pues mis años de trabajo y estudio al final y de dedicación se veían reflejados en eso. Pero fue trabajarlo, Pili. Digo, ahorita ya te lo cuento así, ¿no? Pero en su momento al inicio, cuando, por ejemplo, cuando me dieron la oportunidad de tomar la dirección legal en Oracle, al principio sí fue, no, ya no tenía a quién llegar yo a preguntar, o sea, ya era, ya en las reuniones era, ya tomas tú la decisión y no te puedes ir a pensarlo, o sea, es en ese momento, entonces a confiar en mi criterio, sí, en ese momento, pues ya no era con quién lo vas a discutir, entonces, pues eso ha sido, creo, que de los principales retos que tuve en su momento. ¿Cuántas veces me he hecho yo la misma pregunta si es correcta o si no es una pregunta tonta la que voy a hacer? Y estoy segura que quienes nos están viendo es igual. Querida, gracias por Sí. compartirnos, gracias por sincerarte con nosotros y de verdad muchas felicidades por trabajar en tu empresa para que haya una inclusión y que sea real y que sea en la práctica y que sea muy palpable, querida Corín. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Pili, por el espacio y por las que nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Bye.